Amén. 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 Gracias, David. Pues nos acercamos, como siempre, con humildad y con temor a la bendita palabra del Señor. Miren, hubo un filósofo, escritor, era una máquina. De hecho, nació en la península ibérica, era Séneca. Que miren qué frase más potente tenía, porque él era estoico. Los estoicos, los que practicaban el estoicismo, este tipo de filosofía, diríamos que anunciaban o predicaban, no eran cristianos, digo, anunciaban lo que es la moderación, el control de sí mismo, el control de sus apetitos. Era todo lo contrario a los hedonistas. Los hedonistas hacían todo aquello que les producía placer. Estos no. Estos vivían de una manera, como ha venido a denominarse, vivían de una manera estoica. Y miren lo que dice. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Amén. Si usted va al sur, la tramontana, el viento, le puede ser beneficioso. Si usted va al este, el saliente le puede ser beneficioso. Si usted va al oeste, será el aire del poniente el que le va a ser beneficioso. O sea, para saber que algo me es favorable o me es contrario o antagónico, tengo que tener una dirección. Si no sé dónde voy, no tendré ni vientos en contra ni vientos a favor, porque no voy a ningún sitio. Rápidamente me van a entender. Miren lo que dice Levíticos capítulo 11, versículo 45. Porque yo soy Jehová, le dice Dios a Israel, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Dicen, seréis pues santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Eso le dice el pueblo de Dios a Israel. Lo saca de Egipto y le da una recomendación, un mandamiento, una directriz. Y la misma es que han de ser santos. ¿Y el motivo? Porque Él es santo. Pero eso es el Antiguo Testamento. Miren en el Nuevo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. O sea, usted, un servidor, ha sido llamado a ser santo. Usted ha sido llamada a ser santa. Pero, Adán, aquí parece como, a ver, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Parece como una contradicción, ¿no? Santificados y llamar a ser santos, ¿no? ¿No te parece como una contradicción o no la hay? Pues ponte en pie, por favor, dinos por qué no hay una contradicción. Si te equivocas, no pasa nada. Dilo alto. Hay dos tipos de santificación. Sí. Y condicional. Condicional es la que Jesús nos da, nos sigue a Él cuando recibimos a Cristo por la fe. Y luego condicional, que es progresiva en el andar diario de nuestra vida, estamos quitando lo que no le agrada a Dios para parecernos más a Él. Pues un aplauso para la Adán, que la mente está. De teología. Decía el Richard que no podemos hacer nada para ser salvos. Esa es la santificación que Jesús ha hecho por nosotros. Nos ha santificado. Sin esa santificación que Jesús ha hecho por nosotros, nadie podía ser salvo. Nadie podía reformarse de tal manera que pudiera llegar a agradar a Dios.
no había posibilidad. Dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible. ¿Sabes lo que es la palabra inaccesible? Que no se puede acceder a esa luz. No hay posibilidad de acceder a esa luz. Un servidor aún lo vio, porque este año ya cumpliré 62 años. Juanito, pero no estamos mal para esta edad. Tú estás más guapo que yo, pero no estamos mal. El Juanito y yo destrozábamos panojales cuando éramos pequeños en monte. Miren qué sencillo lo van a entender. Dios le dice a Israel: id a Jericó, porque yo os la he entregado. Ya saben la historia. Se ponen a dar vueltas a las murallas, tocan las trompetas, dan un grito y las murallas caen. Pero eso era lo que ellos no podían hacer, porque no tenían armamento para poder derribar esas murallas. No lo podían hacer. Pero en cuanto de manera sobrenatural caen las murallas, ¿qué hacen los israelitas? Entran con las espadas a matar a los que había en Jericó. O sea, Dios hace lo imposible, pero ellos tienen que hacer lo posible. Lo que Dios ha hecho con nosotros era lo imposible. Ahora hay una demanda hacia nosotros. Y esa tiene que ver con la santificación progresiva. Como vamos nosotros mejorando, los israelitas cuando entran en Canaán tienen que ir despoblándola de todos los idólatras, de todos los pecadores, y despoblándola con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que echar de nosotros la ira, el enojo, la envidia, todo lo malo, para repoblarlo con las virtudes del bendito Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren qué salmo 35:27. Salmo 35:27. Lo voy a leer. Miren, las versiones en general, todas son buenas en general. Hay unas versiones que son buenas para leer, pero no para estudiar, porque son versiones que han acercado tanto el texto, lo han parafraseado tanto que se han alejado un poco del original. Pero que no quiere decir que sean malas para leer. Pero para estudiar conviene una Biblia que esté lo más apegada posible a los textos originales. Y a mí me encantan las versiones católicas porque son muy buenas. Y esta es en concreto la Nueva Jerusalén. Miren lo que dice: den gritos de júbilo los que en mi justicia se complacen, dice el Señor, y digan sin cesar: grande es Jehová, que en la paz de su siervo se complace. ¡Amén! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, se complace Dios en que tengas paz. Como tú te complaces cuando ves al niño bien, o a los niños pedidos que los ves como un buen noviazgo, o a los niños casados que los ves que se van entendiendo poco a poco. Que te complace, que te satisface. Pues esa complacencia tiene Dios contigo por tu paz. Miren, dice el Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, te ha hecho Dios. Miren, hace muchos años tenía yo un Ford Sierra que volaba. Y se me estropeó unos cables. Total, que se me quemó la instalación, Rafika. Yo iba a morir y estaba gozando con el coche, que me iba todas las semanas a emplear a Madrid con él. ¿Cómo hago? Lo llevé a un señor, ahí en la puesta al gas. Esto, como 150.000 pesetas. Voy a otro lado, esto. Digo, a ver, esto es un Ford. ¿Y si lo llevara a la casa? Se lo llevé a la casa
me lo hicieron perfectamente y me cobraron 60.000 pesetas. Que a veces dices tú a la casa, ¿por qué? Porque era suyo el coche y sabía cómo funcionaba y sabía, me cobraron 60.000 pesetas y me lo dejaron perfectamente. Nosotros como cristianos no somos de la Ford, somos de Dios. Él nos ha hecho a nosotros. Luego quiere decir que Dios conoce perfectamente tu mecanismo, más que tu marido. Dios conoce tu mecanismo más que tu mujer. Te conoce perfectamente. Y conociéndote perfectamente, Él nos dice que se complace en nuestra paz. Y ahora nos dice, ser santos porque yo soy santo. A veces este texto nos da la imagen como de un general que nos está diciendo ser santos porque yo soy santo, pero nada más lejos de la verdad. Es un Padre tierno, lleno de amor, que quiere que vayas en el máximo de tu potencial, que seas feliz y que vivas con esplendor. Y Él sabe cómo puedes vivir con el máximo de tu esplendor, y es viviendo en santidad. Porque has sido creado para vivir en armonía con Dios. Y como hemos dicho, que habita Dios en luz inaccesible. Les decía que yo lo he visto el cambio de luz de 220, de 125 a 220. ¿Qué ocurre? Que cuando lo cambiaron, algunas gitanicas pues tenían algún electrodoméstico todavía 125. No lo iban a tirar. Había una cosa que se llamaba transformadores. Por un lado, tomaba 220 de la nueva potencia y por otro lado, sacaba 125 para poder seguir usando los electrodomésticos. No había ninguna posibilidad de que Dios enchufara con nosotros porque nos quemábamos. Pero Jesús se convirtió en el transformador. Y con una mano tocó a Dios y con otra mano te tocó a ti. Y te pudo pasar esa electricidad que vino. En la cruz lo arregló para nosotros. Por eso hoy bendecimos y honramos el nombre de Dios. Amén. Oli, ¿cómo hacemos para vivir con santidad? ¿Será cuando esté en el coro? ¿Será cuando esté ensayando para predicador? ¿Será la hermana cuando sea la esposa de un candidato, de un predicador? O cuando vayamos a pastorear, ahí podremos ser más santos. Miren lo que dijo un alajai. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hermanos. En la familia, en el matrimonio, en el trabajo. La ocupación de cada momento son oportunidades habituales para poder imitar a Jesús. En cualquier parte de tu vida. No necesitas hacer nada especial. Es en el vivir diario donde tienes que manifestar tu naturaleza de que has nacido de nuevo, de que Dios vive en ti. No que seas perfecto, porque esto es un hospital. Si alcanzas la perfección te lleva el Señor. Así que déjate algo, por si acaso. Vivir en santidad, lejos de llevarte a un ascetismo tedioso como esos que se suben a las montañas a vivir solo, que va. Vivir en santidad presentará delante de ti una serie de caminos y unas aventuras con Dios. Solo tienes que verlo en la Biblia. Las experiencias que marcan de las personas que decidieron vivir con Dios. Miren, hace unos años
me regalaron, no me regalaron, me lo dejaron. Me dejaron un libro estando de pastor en Oviedo que se titulaba Cristianismo Integral. Me sorprendió mucho que cuando me acerqué al libro, lo primero que dice, hablaba de la esquizofrenia. La esquizofrenia, saben que básicamente es un desdoblamiento de personalidad. Quiere decir que un día eres Mr. Hyde, como la película y el libro ese famoso, y otras veces eres Mr. Jekyll. O sea, primero eres un doctor y luego eres un monstruo. Y hablaba el libro de esquizofrenia espiritual. Que habemos personas, me incluyo, que somos capaces de, en lo que es tocante a lo religioso, a lo de la iglesia, a todo, puedo ser un santo perfecto. Pero luego en mi casa, pues a lo mejor no soy tan santo. Y donde tengo que vivir la santidad principalmente es en mi casa. Amén. Aunque por fuera parezcan o piensen que no. Si uno vive en su casa como un cristiano, y es igual lo que seas un jovencito o una jovencita, tienes una serie de mandatos de Dios para ti. Y el principal es, niños, niñas, obedeced a vuestros padres para que tengáis larga vida en la tierra. Amén. Gloria a Dios. O sea, alguien, una jovencita, un jovencito, no puede pretender ser del coro si no es obediente a sus padres, porque estás pecando e incumpliendo la palabra del Señor. Amén. Si estás casado y no tratas a tu esposa con respeto, no estás cumpliendo la palabra del Señor. Si estás casada y no amas a tu compañero, no estás cumpliendo la palabra del Señor. ¿Quiere esto decir que tienes que llevar a tu modo de vida la práctica de la santidad y de la pureza? Que no se trata de revelaciones, que no se trata de sueños, de misterios apocalípticos, que se trata que en tu vida práctica lleves a Cristo. Siempre a Dios, aplaude de fuerte. Ya saben que no me gusta ser muy largo, pero entramos en el texto. La palabra soportar, dice, soportar la tentación, es una palabra compuesta que merece la pena, para los que tenéis posibilidad con el teléfono y eso, merece la pena que la estudiéis, porque es una intensificación de lo que quiere decir. Por ejemplo, si yo quiero decir que una niña es guapa y quiero elevarlo a la enésima potencia, uso el superlativo y le digo, es guapísima. Estoy llevando la palabra a su máximo, ¿vale? Pues esta palabra está llevada a su máximo, está dicha con mucha intensidad. No es importante la palabra, pero se la digo como suena en griego, es hupomeno, así suena en griego. Que quiere decir permanecer en un lugar, y eso en el tiempo también. Quiere decir que soportar es quedarte ahí a pesar de esto, a pesar de lo otro. Es quedarte ahí en tu lugar. Por ejemplo, ¿dónde traducimos esta palabra? 1 Corintios 13:7. Hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está la palabra. La tenemos también en Hechos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La tenemos en 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entendemos el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es la tentación? Me parece que la primera vez que yo escuché esta palabra se la escuché al hermano José de Palma. La palabra quiere decir errar el blanco. La palabra en el original está diciendo errar el blanco. O sea, pero no es pecado, será algo, pero no, es errar el blanco. Por ejemplo, un cazador ve un ciervo al que quiere cazar, y no digo un rifle porque estamos en la Biblia, que eso hace milenios que se ha escrito y no había armas. Entonces, por eso digo un arco. Entonces al arco ve al ciervo
y le lanza la flecha. Pero no le da. Esto puede ser por muchas circunstancias. Puede ser porque ha habido un golpe de viento, puede ser porque no esté bien calibrado el arco, o simplemente porque es malo tirando el arquero. Y no le da. Eso quiere decir la palabra, errar el blanco. O sea, la flecha tiene una dirección, pero por diferentes motivos se desvía de la dirección. Estamos hablando de que somos de Dios, que nos ha creado Dios, que nos ha creado para que seamos santos. Luego nuestra flecha va hacia la santidad. Todo que te separe de esa dirección es una tentación. Amén. O sea, no preguntes qué es pecado, qué no es pecado. No lo preguntes. Tú lo que te tienes que preguntar es: ¿esto me hace bien espiritualmente? ¿Esto es bueno? ¿Esto lo aprobaría el Señor? Entonces hazlo. Si suena la alarma y ves que no lo hagas, que es malo, que es una tentación que te aparta, que te desvía de tu dirección. Amén. A ver si vienen conmigo al principio, a Génesis. Dios crea aquella pareja y ya saben, Eva se queda mirando aquel fruto que típicamente se dice que era una manzana, pero la Biblia no lo dice. Pero bueno, una manzana roja de estas de envy, que están muy ricas, que me gustan mucho, pudiera ser. Se queda mirando, da conversación a Satanás, que nunca se puede dar conversación porque es una máquina, te lía pronto, y ya saben, come de la manzana. Se la da a Adán, también comen, y automáticamente que comen, con todos los respetos, ven que están desnudos. Antes estaban desnudos también, Juanín, compadre, pero se dan cuenta cuando comen la fruta. Cuando comen la fruta se ven que están desnudos y ahora se esconden. Entonces, ¿qué hace? Baja el Señor por allí y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? A ver, cuando peca Adán y Eva, ¿dónde estaban? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde? En el Edén. ¿Y después de pecar estaban también en el Edén? ¡Sí! Estaban también en el Edén. Sin embargo, Dios pregunta dónde están. ¿Por qué pregunta Dios dónde están? Porque aunque físicamente ocupaban el Edén, espiritualmente ya no estaban allí. No habían soportado. ¿Qué hace la tentación? Que peques para desviarte de tu objetivo. Por eso te dice que soportes, para que estés donde tienes que estar. Con sufrimiento, con debilidades, con flaquezas, con dolores de cabeza, con escasez, pero permanecer, porque tienes un objetivo. Dios te ha llamado a que seas santo, a que vivas santo. ¡Fuerte el reposo para Dios! Muy rápido, 1 Timoteo 4:3, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Luego nuestro esfuerzo y dedicación ha de ser vivir en santidad. Concluimos. A veces me ocurre que por no estar alerta soy más susceptible de pecar. No estoy alerta. Por eso dice la Biblia: el que piense estar firme, mire que no caiga. No te veas tan fuerte que no eres tan fuerte. No te engañes. El diablo, dice la Biblia, está como león rugiente mirando a quien devorar. La Biblia nos manda a orar y velar, que es lo contrario a dormir. El apóstol manda a Timoteo que se ejercite para la piedad. Para poder vivir en santidad hay que tener actitud activa. Hay que activarse. Es como los hermanos que quieren adelgazar y ni dejan de comer ni hacen ejercicio. Se queda en algo volátil. Y esto no se trata de no hacer. No es dejar de hacer. Hay que hacer lo que la Biblia manda para dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe. Si hago lo que la Biblia manda, eso me va a vacunar para hacer aquello que la Biblia prohíbe.
Así que les animo a buscar